pasó eso, ¿sabes? Que hubo japoneses que los pusieron en campos de concentración y alemanes de los cuales desconfiaban. Y al fin y al cabo era un hombre de origen italiano y por tanto tampoco sabe, y en ese sentido un primer mínimo marcatismo en función de que se entraba en una guerra y que había que saber con quién se contaba y dónde estaba una quinta columna de la cual... Sí, bueno, o sea que en ese sentido, pero él fue sometido a un careo. Pero en no, este libro, por ejemplo, está no tan mínimo macarcismo, es lo que cuenta el libro de McBride, bueno, pero terrible, y tener que contestar unas preguntas y decir unas cosas absolutamente lo que pasa es que es posterior a todo esto. Pero no, eso es justo nada más estallar la guerra y antes de que Estados Unidos entre en la guerra. Se hicieron un careo. El macartismo es de los 50. No, el macartismo sí, pero no digo que esto es un precedente, pero que no tan mínimo, sino porque fue una cosa bastante dura en la que persiguieron, bueno, es un poco la historia que cuenta retrospectivamente Conspiración del Silencio, que hubo casos tremendos, pero que aquí hubo como una especie de limpia previa, como lo mismo que después la hubo con comunistas. Bueno, ya de comunistas las había habido previamente también los estudios, pero vamos, que lo mismo lo hubo con los, ¿cómo llamaban? Hostile Aliens o algo por el estilo, que eran los países los que habían nacido en los países que estaban en guerra o que estaban a punto de estar en guerra. Y no debió ser ninguna broma, y luego él tuvo además conflictos, cuando tuvo contratos para hacer documentales de las fuerzas aéreas o de la NASA o algo por el estilo, eso lo tuvo siempre como en su historial, el ser una persona que no le daban el clearing, el visto bueno a la primera, tenían que revisar los archivos. Y en parte porque encontraban que algunas de esas películas que hemos hablado aquí tenían simpatías hacia la izquierda. Bueno, y que además, cosa nada extraña, porque él estuvo colaborando siempre, y unas veces apareciendo en los títulos y otras veces no, con gente que eran todos de la izquierda hollywoodense. O sea, que había unos elementos muy mezclados en sus películas, que yo creo que es parte de lo que les da esa riqueza precisamente. Están con esa extraña amalgama con la que se dan precisamente en la política americana desde la perspectiva europea, posiciones que nos parecen que tenían que ser enfrentadas y de un lado y de otro, y que están en el mismo partido e incluso en el mismo sector de un mismo partido. Lo que pasa es que, visto ahora, la película, hace 60 años de esta película, está clara que lo que hay es una amenaza de que aquel tipo suba al poder y se les meta el alien, nunca mejor dicho, dentro de la Casa Blanca y se acabe con todo eso. Y él pierde más tiempo, por ejemplo, en una secuencia larguísima, que es cuando un vecino descubre que otro vecino es una buena persona, o si no te saluda es sordo, o de repente que hay un tipo al que pensaban que le caía para decir, oye, vamos a conocernos, vamos a saber un poco dónde estamos. Es que yo creo que ahí es el fuerte de Capra, y en el cual todos estamos, creo que todo el mundo te emociona. Truffaut decía que nunca veía una película de Capra que no llorase varias veces. Y hay un momento cuando dice, soy la señora Delano y Dios le bendiga, porque tiene un sentido de la humanidad, el tiempo, y tiene esa sensación de que efectivamente, porque yo creo que eso responde también, aunque no parece que era un hombre excesivamente religioso y tal, pero sí tenía grandes amigos católicos con los cuales consultaba, y además sí que es el espíritu de él evidentemente es un espíritu muy cristiano, y en esta película hay diversas puntualizaciones en las que habla de eso, y no sé, están otra vez continuamente refiriéndose, y él pasó la historia. Esta historia sucedía en Central Park, en el gran depósito de agua y tal. Iba a ser el suicidio el 4 de julio, y él lo pasa a la Navidad, porque así lo puede comparar con lo sucedido con Jesucristo y tal. Es decir, que hay unas referencias continuas, y en ese sentido humanista por el diálogo y el discurso, cuando dicen, ¿por qué cuando se acerca la Navidad nosotros tenemos un espíritu distinto que se apodera de nosotros, nos hacemos más humanos, no sé qué? Por eso también le viene muy bien llevarlo para la Navidad. Estas tres figuras de la trilogía son figuras en algún sentido crísticas, y en algún sentido son tomados como mesías, construidos. Yo creo que sí. Además, que es lo que a mí me parece fascinante de este hombre es cómo toma temas y esto de la cultura más tradicional o de la alta cultura, y lo encuadra o lo encarna en personajes de la cultura popular, ¿no? Porque toda esta película está llena de alusiones al hombre medio, al hombre popular, al americano medio. Es decir, no solo la música, que eso realmente requeriría un capítulo aparte, porque igual que se cantan himnos americanos, himnos religiosos, himnos al béisbol, ¿no? Uno de los más famosos, que se repite varias veces a lo largo de la película, todo eso, es decir, que él
engarza muy bien estos dos mundos, es decir, lo que hemos dicho, pues el político, aunque muy rebajado, todo el tema cristiano, que yo creo que además yo lo que me pregunto es que eso está dado por muchas implicaciones que yo no sé hasta qué punto pueden ser ahora mismo transparentes, ¿no? Y al mismo tiempo está el tema cristiano y está el tema del consumismo de la Navidad. Y entonces, de la alegría de la Navidad. Y entonces él los funde perfectamente y sin ningún tipo de problema, porque eso entra en esa cultura, ¿no? En esa cultura en la que... Luego está el personaje clave de la película, es el de Walter Brennan. Sí, es el personaje que él ha metido absolutamente, ahora se hubiera dicho distanciador, ¿no? De la historia, hubiera sido cristiano. Personaje claro. Ese sí que es el auténtico pícaro que podía haber sido Gary Cooper. El pícaro lo es el otro que no cree nada de nada y lo que quiere es que no... Yo creo que es un hombre con ideales, yo no lo definiría como pícaro, yo creo que es un hombre cuyo ideal... No, yo creo que es un desencantado total y un escéptico absoluto. Sí, pero yo creo que aparte de ser, es como yo creo que tiene un credo un poco anarquista, o en todo caso de la libertad como valor esencial. De hecho, la palabra libertad, que es precisamente la primera que quitan del periódico, está resonando todo el tiempo ahí. Le comentaba a Miguel Marías que en el discurso que hace el coronel, ¿no? En un momento dado, cuando está en el hotel, habla de los hilos en inglés, ¿no? Y yo me quedé, ¿qué será esto, no? Y entonces estuve investigando y al final he llegado, bueno, una cosa que, como dice Miguel, que tampoco hay que tomarlo, pero podría ser, habla de los hombres que no son libres, ¿no? De los hilotas, que eso es exactamente lo que eso quiere decir, que también, por supuesto, heel es una persona grosera, es una persona, ¿no? Y yo creo que es un cántico a la libertad, también al nomadismo, a otro tipo de civilización. Es decir, que en esta película, como en toda buena película, se funden como distintas fases de una misma civilización. Y entonces se refiere, yo creo, pues a tipos como Daniel Boone, o como a esa América que era una aventura, ¿no? Y que se montan en un tren y van a las montañas de Colombia. Y nada esclavizada por el dinero. Exacto. Porque aquí Walter Brennan, cuando el otro se lleva el dinero, les da igual, no tiene ningún apego, hubiera podido hacer algún movimiento. Que se lo lleve. Es que le parece el que discurso que se lo lleva, empieza a tomar el dinero, se han ido. Hay una cosa que es clara en la película, que es una nostalgia, quizá con ese término de comparación, es por lo que no le gustaba mucho Roosevelt, es la nostalgia lincolniana. Si te fijas, en la fecha del Bulletin antiguo es de 1862, es decir, periodo presidencial de Lincoln. Y luego la mera alusión incluso a la armónica, yo creo que es también una alusión a Lincoln. Y le encuadra muchas veces, le encuadra varias veces en la alcaldía, le encuadra continuamente con la figura de Gary Cooper y detrás Lincoln. Entonces yo creo que hay un poco el Vito Lincoln, que es una cosa que también compartía Ford y que probablemente es uno de los motivos por los que le podía encantar a Ford este tipo de películas, pero yo creo que tiene ese mismo tipo de complejidad que hay otra película que la tiene de otra manera, contando su versión de la historia de un político corrupto, pero muy cambiada, El último hurra de Ford, por ejemplo. Dice, ahí se podría hacer una especie de estudio sobre ciertas películas y políticos americanos, la política americana, y yo creo que sería absolutamente apasionante y mucho menos ingenua o triunfalista o patriotera de lo que normalmente se dice, porque normalmente hay unos elementos de crítica muy fuertes. Yo creo que estaba muy bien lo que estaba diciendo Amparo hace un momento, de cómo hay esa especie de fusión total de alusiones culturales que posiblemente ahora la gente no las coja, y probablemente la gente inculta en la época tampoco las cogía, pero que actúan subconscientemente porque son parte un poco de la cultura universal. Yo creo que la gente no necesita ser cristiana para tener resonancias del cristianismo son un poco el utilizar los mitos populares en el sentido más amplio de la palabra. A mí la Biblia me parece que es un mito popular mucho más gigantesco que Superman, y por tanto, bueno, es otro estilo, pero está engarzado, y hay esa mezcla pues de valores que no le importa a él si cree o no cree en ellos. Es una creencia para muchos de los No creas que está tan lejos de Superman, porque la Biblia es todo efectos especiales, rayos, truenos, tormentas, Hollywood puro. No, pero me refiero que es una el mar que se abre, modernizada. Ya, pero que no. La cultura del béisbol. Pero que es verdad. Bueno, y eso es muy difícil de traducir, porque cuando ella le dice a él, eres un jugador, ¿no? Y entonces realmente lo que tendría que decir, eres un goleador, porque lo que nos está diciendo no es juega, sino mete un gol, ¿no? Sí, hace muchos home runs, que es lo que hace. Sí, exacto. Eso es lo que hacen los home runs, pero eso es... Y la tarta de manzana, bueno, es que está toda América ahí, esa nostalgia americana que no se puede entender del todo.
Sí. Es esa nostalgia que arrastran muchos de los cineastas americanos. Y luego ya, si nos centramos ahora un poco en el Frank Capra narrador, es prodigioso, como dice Miguel, es un compendio de todas las películas. Sí. Es que aquí rueda y hay trozos que te recuerdan al amargo té del General Yen, hay trozos, pero hay otros que están como el elastic, ¿no? Como en las comedias el slapstick. El slapstick es que está presente aquí y de repente esa